El silencio sepulcral del salón se rompió solo con el pendrive que alcé ante los rostros pálidos del consejo. Mi voz resonó firme, cortando el aire denso como un cuchillo. Creen que no lo sabía, que durante todos estos años he permanecido ciega a sus sucios secretos. Rodrigo, mi propio padre, me miró con una mezcla de odio y desesperación que jamás olvidaré. Ana, no sabes lo que haces. Su voz temblaba, no de autoridad, sino de puro miedo. Sé exactamente lo que hago, papá. Estoy salvando lo que queda de nuestra dignidad. En ese instante, con 20 pares de ojos clavados en mí, sentí el peso de cada mentira, cada traición, cada noche que dormí junto a un monstruo disfrazado de patriarca. El proyecto Orfeo estaba a punto de salir a la luz, y con él, toda la podredumbre que carcomía a nuestra familia desde hacía décadas. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, debo retroceder al principio. Mi nombre es Ana Martínez, y durante 28 años creí formar parte de una de las familias más respetadas del país. Crecí entre salones de mármol, cenas con cristalería de baccarat y conversaciones susurradas sobre negocios que movían millones. Martínez Ancía no era solo una empresa de biotecnología, era un imperio construido por mi abuelo, Enrique Martínez, un hombre a quien idolatraba como un héroe de la medicina española. Desde niña, escuchaba historias sobre cómo revolucionó los tratamientos para enfermedades raras, cómo sus laboratorios salvaron miles de vidas. En las paredes de nuestra mansión centenaria, fotografías enmarcadas en oro mostraban a mi abuelo recibiendo condecoraciones, estrechando manos de presidentes, sonriendo junto a premios Nobel. Crecí soñando con seguir sus pasos, estudié medicina con ahínco, me especialicé en genética molecular, todo para un día asumir el legado familiar. Mi infancia fue dorada, pero no sin sacrificios. Mientras otras niñas jugaban despreocupadas, yo pasaba tardes enteras estudiando, memorizando términos médicos, leyendo artículos científicos que apenas comprendía. Mi madre, Elena, siempre elegante con sus vestidos de seda, me exigía excelencia en todo, en las notas, en la postura, en la forma en que me comportaba en eventos sociales. Una Martínez nunca muestra debilidad, repetía mientras me cepillaba el cabello todas las noches. Somos diferentes a las otras familias. Tenemos una responsabilidad mayor. A los 18 años, cuando ingresé a la Facultad de Medicina, sentí el orgullo reflejado en el rostro de mi padre. Rodrigo era un hombre imponente, de barba cana siempre impecablemente peinada y ojos azules que podían ser cariñosos o gélidos según la circunstancia. Él asumió la empresa tras la muerte de mi abuelo, cuando yo tenía solo 10 años, y convirtió a Martínez Ancía en una potencia internacional. Durante la facultad, pasé veranos haciendo prácticas en los laboratorios familiares. Recuerdo la primera vez que entré al edificio principal, 20 pisos de cristal y acero, con una vista impresionante de la ciudad. Por los impecables pasillos, científicos con batas blancas caminaban apresurados, cargando tubos de ensayo e informes confidenciales. Me sentía parte de algo grandioso, una heredera no solo de fortunas, sino de conocimiento que podía cambiar el mundo. Me gradué con las más altas calificaciones, terminé mi doctorado en tiempo récord y a los 25 años ya ocupaba un puesto destacado en la empresa. Trabajaba directamente con mi padre, supervisando proyectos de investigación, analizando propuestas de inversión, participando en reuniones con inversores internacionales. Exteriormente, éramos la familia perfecta, unidos, prósperos, dedicados a la ciencia. Pero había señales que elegí ignorar, conversaciones que cesaban cuando yo entraba en la sala, documentos que mi padre guardaba en cajas fuertes a las que yo no tenía acceso, viajes constantes a Suiza, siempre con la excusa de reuniones estratégicas. Y estaba Carla, mi hermana adoptiva, 3 años menor, que siempre pareció fuera de lugar en nuestra familia de científicos. Ella había elegido las artes plásticas, vivía en un modesto estudio en el centro de la ciudad, pintando cuadros abstractos que mi madre consideraba una etapa rebelde.
Carla era diferente a nosotros. Tenía el pelo rizado que se negaba a alisar, vestía ropa colorida y desenfadada, cuestionaba todo. ¿No les parece extraño que una empresa de biotecnología sea tan secreta sobre sus investigaciones? Preguntaba durante las cenas de los domingos. Mi padre siempre cambiaba de tema, mi madre suspiraba con desaprobación, y yo defendía a la familia. Carla, no entiendes cómo funciona la propiedad intelectual. Tenemos que proteger nuestros descubrimientos. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó una noche de diciembre. Trabajaba hasta tarde en la oficina, revisando informes trimestrales, cuando recibí un mensaje en mi móvil. El número era desconocido, pero las palabras me helaron la sangre. Ya no formas parte de la familia. Simplemente no te lo habían dicho todavía. Inicialmente, pensé que era una broma cruel, pero entonces empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de las personas a mi alrededor. Secretarias que evitaban mi mirada, colegas que interrumpían conversaciones cuando me acercaba, mi propio padre que parecía distante y evasivo. Cuando lo interrogué directamente sobre el mensaje, se rió con una sonrisa forzada. Ana, estás paranoica. Debe ser algún competidor intentando causar problemas. Pero la paranoia se intensificó cuando una mañana de enero intenté acceder a mi sistema en la oficina y descubrí que mi contraseña había sido cambiada. El departamento de TI alegó problemas técnicos, pero yo sabía que me estaban excluyendo gradualmente. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. La mansión familiar tenía un despacho que había pertenecido a mi abuelo, mantenido intacto desde su muerte como una especie de santuario. Aproveché una tarde en que mis padres viajaron a una conferencia médica en Madrid, y me encerré en esa habitación llena de recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba, repletas de antiguos libros médicos, premios polvorientos y fotografías amarillentas por el tiempo. Fue revisando cajones cerrados, cuya llave encontré escondida dentro de un volumen falso de Anatomía de Grey, que descubrí los primeros indicios del proyecto Orfeo. Contratos en alemán y francés, sellos de bancos suizos, documentos que mencionaban tests clínicos no autorizados y participantes voluntarios en fase terminal. Y había un nombre que se repetía en varias páginas, Casiopea. Junto a ese codinome, escritos a mano con la inconfundible caligrafía de mi abuelo, estaban mis iniciales, A.M. Mi corazón se aceleró. Casiopea. La constelación que mi abuelo solía mostrarme en el cielo cuando era niña, diciendo que yo era su estrella más brillante. ¿Por qué mi nombre estaba asociado a este proyecto misterioso? Seguí buscando y encontré una memoria USB escondida dentro de un marco de fotos. Cuando la conecté al viejo ordenador de la oficina, me encontré con archivos de audio grabados décadas atrás. La voz de mi abuelo, ya anciano, discutía con otros hombres sobre muestras genéticas prometedoras, resultados extraordinarios en pacientes desahuciados y la necesidad de mantener el secreto absoluto. Una de las grabaciones me heló la sangre. Ella será nuestra sucesora perfecta. Tiene el perfil genético ideal y la inteligencia necesaria, pero si lo descubre demasiado pronto, tendremos que tomar medidas drásticas. El proyecto es más grande que cualquier individuo, aunque sea mi propia nieta. En ese momento, comprendí que toda mi vida había sido una mentira. Yo no era la heredera amada, era una conejilla de Indias. El proyecto Orfeo no tenía nada que ver con la cura altruista de enfermedades. Era algo mucho más oscuro, y yo estaba en el centro de todo sin saberlo. Temblorosa, llamé a Carla. Necesito verte urgentemente, dije, intentando controlar la voz. Es sobre nuestra familia, sobre cosas que siempre sospechaste. Nos encontramos en su taller esa misma noche. Carla vivía en un loft pequeño pero acogedor, con lienzos esparcidos por las paredes y un olor constante a pintura acrílica en el aire. Cuando le conté sobre las grabaciones, no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. Ana, yo recibí el mismo mensaje hace 6 meses, reveló, jugando nerviosamente con sus pinceles. Ya no formas parte de la familia, solo que no te lo habían avisado aún. Pensé que era por mi orientación sexual, por el hecho de que nunca encajé en los estándares de los Martínez.
Pero ahora entiendo que es mucho más grande que eso. ¿Por qué nunca me lo contaste? Pregunté, sintiéndome traicionada una vez más, porque siempre los defendías. Eras la hija perfecta, la heredera ideal. Creí que si te lo contaba, pensarías que estaba intentando causar problemas por envidia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ahora veo que tú también eras una víctima. Quizás la mayor víctima de todas. Pasamos toda la noche analizando los documentos que había encontrado. Carla, con su mente artística e intuitiva, hacía conexiones que mi formación científica rígida había perdido. Mira aquí, señaló una de las páginas. Estas fechas coinciden con tus revisiones médicas de rutina en la infancia. Y estos códigos numéricos no parecen análisis normales. La realidad era más aterradora de lo que me había imaginado. Durante toda mi infancia y adolescencia, los chequeos de rutina que hacía eran, en realidad, recogidas de material genético. Mi sangre, mi saliva, incluso mechones de mi cabello, habían sido enviados a laboratorios clandestinos en Europa. Yo era un experimento vivo, y toda mi familia lo sabía. Necesitamos más pruebas, dijo Carla, siempre práctica, y necesitamos descubrir dónde están guardadas las muestras originales. Pero nuestra investigación no pasó desapercibida. A la mañana siguiente, cuando intenté entrar en la empresa, el guardia de seguridad me informó que mi acceso había sido revocado por asuntos internos. Fui directamente a la planta directiva, donde mi padre dirigía una reunión con los principales accionistas. Irrumpí en la sala sin llamar. 20 hombres de traje me miraron con expresiones que variaban entre la sorpresa y la incomodidad. Mi padre se levantó lentamente, el rostro rojo de rabia. Ana, no puedes estar aquí. Esta es una reunión privada. ¿Privada para quién, papá? Para la conejilla de indias que criaste durante 28 años. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Debo decir, para Casiopea del proyecto Orfeo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos hombres intercambiaron miradas nerviosas, otros bajaron la vista. Mi padre me miró con una frialdad que nunca antes había visto. No sabes de qué estás hablando. Incluso si lo supieras, este asunto no te incumbe. Tú no formas parte de la familia. Ahí estaba. Las palabras que habían llegado por mensaje meses atrás, ahora pronunciadas por el hombre que me crió. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho, pero el dolor pronto se transformó en determinación. No formo parte de la familia, repetí, caminando hacia la mesa de reuniones. Entonces explíquenme por qué mi material genético está guardado en bancos suizos desde hace más de 2 décadas. Explíquenme por qué existen contratos millonarios firmados usando mi código genético como garantía. La expresión de algunos accionistas cambió de incomodidad a pánico. El abogado de la empresa, un hombre delgado con gafas oscuras que siempre me había causado escalofríos, susurró algo al oído de mi padre. Rodrigo asintió con la cabeza y se dirigió a mí con voz controlada. Ana, estás claramente alterada. Te sugerimos que busques ayuda psicológica. En cuanto a tus delirios sobre proyectos inexistentes, eso solo confirma que ya no estás en condiciones de trabajar con nosotros. Fue la gota que colmó el vaso. Durante años, me habían manipulado, me habían usado como experimento, habían construido una fortuna a costa de mi ignorancia. Y ahora tenían la audacia de cuestionar mi salud mental. Delirios, grité, sacando la memoria USB del bolsillo. Entonces estos son delirios, las grabaciones del abuelo discutiendo cómo convertirme en la conejilla de indias perfecta, los contratos con laboratorios que violan todas las convenciones internacionales de derechos humanos. El efecto fue inmediato. El abogado se levantó bruscamente, mi padre palideció, y varios accionistas comenzaron a susurrar entre sí. Había tocado su punto débil. Seguridad, gritó mi padre, saquen a mi hija del edificio. No puede estar aquí. 2 hombres corpulentos me flanquearon, pero no me resistí. Había conseguido lo que quería, la confirmación de que tenía razón, y de que estaban desesperados por silenciarme. Si habéis llegado hasta aquí en esta historia, sabéis que a veces la verdad es más perturbadora que cualquier ficción. Si queréis seguir más relatos como este, donde familias aparentemente perfectas esconden secretos devastadores, suscribiros al canal, porque esta historia solo está comenzando,
y necesitáis saber cómo termina. Carla me esperaba en el aparcamiento. Habíamos quedado en que ella haría de vigía mientras yo confrontaba a mi padre. ¿Cómo fue?, preguntó, al ver mi expresión. Peor de lo que imaginábamos. Están en pánico, lo que significa que hay mucho más en juego. Entramos en su coche, un Volkswagen Escarabajo amarillo que contrastaba con los BMW y Mercedes de la familia. Necesitamos descubrir dónde están las pruebas físicas antes de que destruyan todo. Nuestra siguiente parada fue la mansión. Sabíamos que mis padres estarían ocupados controlando los daños en la empresa, así que teníamos algunas horas para explorar zonas de la casa que siempre habían estado prohibidas para nosotras. La mansión de los Martínez era un laberinto. Construida a principios del siglo XX, había pasado por varias reformas y ampliaciones a lo largo de las décadas. El sótano, en particular, siempre había sido territorio inexplorado. Mi madre decía que solo era un almacén de muebles antiguos, pero las puertas siempre estaban cerradas con llave. Encontramos las llaves en el despacho de mi abuelo, un antiguo y pesado manojo que abría puertas de las que ni siquiera sabía que existían. El sótano era mucho más grande de lo que imaginábamos. Bajamos una escalera de piedra que conducía a un largo pasillo, con varias puertas laterales. El aire estaba húmedo y denso, con un olor extraño que no podía identificar. La primera habitación estaba repleta de documentos apilados hasta el techo. Carla encendió la linterna de su móvil y empezamos a examinar las pilas. Eran informes médicos, cientos de ellos, de personas de varias edades y nacionalidades. Todos presentaban enfermedades terminales, cáncer, esclerosis, distrofias genéticas raras, y todos tenían sellos que indicaban que habían sido seleccionados para el proyecto Orfeo. Dios mío, Ana, susurró Carla, hojeando un informe. Mira esto. Esta mujer tenía esclerosis lateral amiotrófica. Aquí dice que fue sometida a terapia genética experimental, usando muestras de Casiopea. La fecha es de cuando tú tenías 15 años. Se me revolvió el estómago. Habían usado mi material genético para experimentar con personas desesperadas. Y por lo que estaba viendo, no eran casos aislados. Había cientos, quizás miles de informes similares. En la segunda habitación, encontramos equipos médicos obsoletos, centrífugas, microscopios, congeladores industriales desconectados desde hacía años. Pero fue en la tercera habitación donde descubrimos el corazón del proyecto Orfeo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y gráficos que documentaban décadas de investigación genética. En el centro de la habitación, una gran mesa con cajones llenos de ampollas vacías, jeringuillas y etiquetas en varios idiomas. Y en una pared, una línea del tiempo detallada que comenzaba con mi nacimiento y se extendía hasta proyecciones para el futuro. Ana, tienes que ver esto, me llamó Carla, hacia un rincón de la habitación donde había una estantería con carpetas organizadas por años. Había sacado la carpeta marcada 20102015 y estaba leyendo con expresión horrorizada. Tomé la carpeta de sus manos y empecé a leer. Era un diario científico detallado de mi desarrollo durante la adolescencia. Cada consulta médica, cada análisis de sangre, cada reacción mía a estímulos específicos, todo había sido documentado y analizado. Había incluso fotografías mías de las que no recordaba que hubieran sido tomadas, probablemente en consultas médicas, mostrando cambios físicos a lo largo de los años. Pero lo más impactante estaba en una sección titulada Compatibilidad reproductiva. Habían hecho análisis genéticos para determinar qué hombres serían parejas ideales para mí, con el objetivo de optimizar las características genéticas de la próxima generación. No era solo una conejilla de Indias, era una reproductora designada. Han planeado toda mi vida, murmuré, sintiendo náuseas. Cada cita que he tenido, cada decisión que he tomado, nada ha sido realmente mi elección. Carla me abrazó con fuerza. Pero ahora conoces la verdad, y eso te da poder sobre ellos. Seguimos buscando y encontramos algo aún más perturbador: registros de otros experimentos de la familia. Carla también tenía un expediente, aunque menor que el mío. Al parecer, su adopción no había sido accidental, había sido elegida específicamente porque sus padres biológicos tenían un perfil genético que complementaba el mío.
Éramos 2 piezas de un experimento mayor. Por eso nunca me aceptaron completamente, dijo Carla, hojeando su propio expediente. Yo era el grupo de control, la hermana que no recibió modificaciones genéticas. Para comparación, estaba empezando a comprender la magnitud de la manipulación cuando oímos pasos en la planta de arriba. Rápidamente, cogimos las carpetas más importantes y varias ampollas vacías como prueba, y nos escondimos detrás de los equipos antiguos. Las voces se acercaron. Era mi padre, acompañado del abogado, y de otros 2 hombres que no reconocí. Tiene que ser hoy, dijo el abogado. Ella tiene demasiada información. Y ahora que la hermana está involucrada, tenemos 2 problemas. No podemos simplemente hacerlas desaparecer, respondió mi padre, pero su voz no sonaba convincente. Son mis hijas. Hijas. Uno de los hombres desconocidos rió fríamente. Rodrigo, estás siendo sentimental. Una es un experimento que salió mal, la otra es un grupo de control desechable. El proyecto es más grande que los sentimentalismos familiares. Sentí a Carla temblar a mi lado. Estábamos en peligro real. El laboratorio de Suiza ya ha confirmado que puede continuar las investigaciones con las muestras que tenemos almacenadas, continuó el hombre. Ya no necesitamos que ella viva. De hecho, sería más conveniente si no lo estuviera. Mi padre guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente, suspiró. Haced lo que sea necesario, pero que parezca un accidente. En ese instante, cualquier ilusión que pudiera tener sobre el amor paternal se desvaneció por completo. El hombre que me crió, que me enseñó a montar en bicicleta, que me consolaba cuando lloraba por las pesadillas infantiles, acababa de firmar mi sentencia de muerte. Esperamos a que sus voces se alejaran antes de movernos. Carla lloraba en silencio. Nos van a matar, Ana. Nuestros propios padres nos van a matar. No, si nosotras llegamos antes, respondí, sorprendiéndome con la frialdad de mi propia voz. El dolor se había transformado en algo más poderoso: determinación. Tenemos las pruebas. Ahora necesitamos un plan. Salimos de la mansión por el sótano, a través de una salida de emergencia que daba al jardín trasero. El Volkswagen Escarabajo de Carla estaba estacionado en la calle trasera, lejos de la vista de la casa principal. Conducimos en silencio hasta su taller, ambas procesando lo que habíamos descubierto. Tenemos que ir a la policía, dijo Carla en cuanto llegamos. ¿Con qué? Documentos que ellos dirán que son falsos. Grabaciones que pueden alegar que son montajes. Negué con la cabeza. Tienen dinero, influencia, abogados. Necesitamos algo irrefutable. Pasé la noche analizando los documentos que habíamos tomado. Había menciones constantes a un repositorio principal en Suiza, en el Banco Société Générale de Geneva. Al parecer, allí estaban guardadas no solo muestras de mi material genético, sino también pruebas físicas de los experimentos realizados a lo largo de las décadas. Allí tenemos que ir, concluí a la mañana siguiente. Suiza. Si conseguimos acceder a ese repositorio, tendremos pruebas suficientes para exponerlo todo. Carla me miró, como si hubiera enloquecido. Ana, no tenemos dinero para viajar a Suiza. Incluso si lo tuviéramos, ¿cómo conseguiríamos acceso a una caja fuerte bancaria? Sonreí por primera vez en días, porque técnicamente, todavía soy Ana Casiopeia Martínez. Y una de las cosas que descubrí en los documentos es que tengo derecho legal de acceso a ese repositorio. Fue una de las salvaguardias que mi abuelo creó, probablemente en caso de que algo saliera mal y él necesitara que yo asumiera el proyecto. El viaje fue arriesgado, pero teníamos pocas opciones. Utilizamos las tarjetas de crédito a las que aún tenía acceso, antes de que mi padre las cancelara, para comprar billetes de última hora. Durante el vuelo, continué estudiando los documentos, memorizando nombres, fechas, códigos que necesitaría para acceder al banco. Ginebra era hermosa bajo la nieve de enero, pero no estábamos allí de turismo. El Société Générale era un edificio imponente en el centro financiero de la ciudad, con porteros que parecían guardias y protocolos de seguridad dignos de una película de espías. Me presenté como Ana Casiopeia Martínez, heredera del proyecto Orfeo. El gerente, un hombre suizo de mediana edad, con un acento marcado, revisó mis documentos con atención meticulosa. Fraulein Martínez,
No esperábamos su visita tan pronto. Su padre no nos comunicó que la señorita asumiría el control del repositorio. Mi padre no necesita saber de todos mis movimientos, respondí, intentando sonar autoritaria. Estoy aquí para una inspección de rutina. Lo que encontramos en la cámara acorazada subterránea del banco superó mis peores pesadillas. Cientos de muestras biológicas organizadas en congeladores industriales, cada una etiquetada con códigos que correspondían a los informes que habíamos encontrado en el sótano. Había muestras de mi sangre tomadas desde los 2 años de edad, tejidos que ni siquiera recordaba haber donado, incluso óvulos que habían sido extraídos durante una apendicectomía a los 16 años. Pero el descubrimiento más impactante estaba en una sección especial de la cámara acorazada, decenas de embriones congelados, todos creados a partir de mi material genético y espermatozoides de donantes seleccionados. Mis hijos potenciales, creados sin mi conocimiento o consentimiento, esperando ser implantados cuando los científicos del proyecto lo decidieran. Carla estaba visiblemente conmocionada. Ana, esto es un crimen contra la humanidad. No solo un crimen, respondí, fotografiando todo con mi teléfono móvil. Es esclavitud. Me han convertido en una granja de reproducción humana. Recopilamos muestras, fotografiamos documentos, grabamos vídeos de todo el repositorio. Teníamos pruebas suficientes para derribar no solo a mi familia, sino a toda la red de científicos y financiadores involucrados en el proyecto. El vuelo de regreso a España fue tenso. Sabíamos que tan pronto como mi padre descubriera nuestro viaje, tomaría medidas drásticas. Pero también sabíamos que ahora teníamos poder suficiente para protegernos. De hecho, lo descubrieron incluso antes de aterrizar. Cuando llegamos al aeropuerto de Barajas, había 2 hombres esperándonos. No eran policías, al menos no uniformados. Carla los vio primero. Ana, esos hombres nos están observando. Corran, susurré. Nos separamos aquí. Tú vas a tu taller, yo voy a un lugar público. Nos encontramos después. Pero ya era tarde. Los hombres se acercaron con falsas sonrisas. Señorita Martínez, su padre está preocupado. Pidió que la acompañáramos a casa. No, gracias, respondí, intentando alejarme. Puedo ir sola. Fue entonces cuando uno de ellos mostró discretamente un arma debajo de su abrigo. Insistimos. La siguiente hora fue un borrón de terror. Fuimos llevadas a una nave industrial en las afueras de la ciudad, donde mi padre nos esperaba junto con el abogado y varios hombres más. El lugar olía a productos químicos, y tenía equipos que preferí no identificar. Ana, dijo mi padre con una voz tristemente paternal, ustedes nos obligaron a esto. Si simplemente hubiera aceptado su lugar en la familia, nada de esto sería necesario. Mi lugar, grité, luchando contra las cuerdas que me ataban a la silla. Como conejilla de indias, como reproductora, esto nunca fue una familia, fue un laboratorio, fue un proyecto científico revolucionario, corrigió él. Usted es el resultado de décadas de investigación genética. Sus características no son accidentales, fueron cuidadosamente planeadas y optimizadas. Usted es, literalmente, el futuro de la humanidad. Soy un ser humano con derechos. No soy propiedad de ustedes. El abogado se acercó con una jeringa. Será rápido e indoloro, y su muerte contribuirá al avance científico. Sus muestras ya están guardadas. Ya no necesitamos que esté viva. Fue en ese momento que percibí algo en los ojos de Carla. Había logrado aflojar parcialmente las cuerdas y estaba preparando algo. Intenté distraerlos. Antes de morir, al menos díganme, ¿cuántas personas sufrieron a causa de este proyecto? Mi padre pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Sufrieron, Ana, salvamos miles de vidas. Personas con enfermedades terminales recibieron tratamientos revolucionarios basados en tu material genético. Deberías sentirte orgullosa. Y las que murieron en los experimentos, las que fueron usadas como conejillas de indias sin consentimiento, sacrificios necesarios para el bien mayor, respondió sin dudar. Fue entonces cuando Carla actuó. En un movimiento rápido, se liberó completamente y pateó un bote de disolvente químico, que se esparció por el suelo. En el segundo siguiente, encendió el encendedor que siempre llevaba para sus cigarrillos y gritó, «Aléjense o incendió todo este lugar». El pánico fue inmediato. Los hombres retrocedieron. Mi padre le gritó que no hiciera tonterías,
El abogado dejó caer la jeringa. En el tumulto, logré liberarme también, y recuperamos las pruebas que nos habían confiscado. Esto no va a acabar aquí, gritó mi padre, mientras corrían hacia la salida. No pueden destruirnos. Somos más grandes de lo que imaginan. Pero ya habíamos salido, corriendo a través de la madrugada madrileña con nuestras pruebas intactas, y un plan final. La exposición fue meticulosa. Primero, contactamos a periodistas de investigación de medios independientes, personas que no podían ser compradas o intimidadas por la influencia de la familia. Luego